Ya, queridas y queridos, bienvenidas, bienvenidos al tercer taller que estamos dando acá desde Atlantis. Y hoy día vamos a hablar de las dimensiones cómo impactan en nuestra conciencia y nuestra conciencia, por supuesto, cómo impacta en la realidad que nosotros vamos formando. Entonces, como les dije en los talleres anteriores, por favor, mantengan su micrófono silenciado, ¿ya? Y cuando quieran hacer una pregunta, ustedes lo abren, por favor, ¿sí? Vamos a ver que no esté ningún micrófono abierto. Mirna, te voy a silenciar y no sé por qué no te puedo silenciar, Mirna. ¿Te puedes silenciar tú? Mirna, ¿estás por ahí? No, no sé por qué no puedo silenciar a la Mirna. Mirna, ¿estás? ¿Estás ahí, Mirna, o no? No sé si estás. A ver, no te puedo silenciar. Bueno, en el caso Mirna de que se sienta ruido externo, voy a tener que dejarte en espera, ya porque este taller está siendo grabado y la idea es que no haya ruido externo, ¿sí? Así que si apareces por ahí, Mirna, no hay forma de poder silenciarla. Bueno, ya queridas, vamos a dar inicio a este nuevo taller y vamos a comenzar con entender primero, qué son realmente las dimensiones, ¿ya? Y primero tenemos que empezar con entender la primera dimensión. Hoy día, eh, yo la verdad que en un principio pensé hablar de las dimensión cero a la dimensión 9, pero dije, esto tenemos una hora y media, a mí realmente lo que me interesa en que relacionemos las dimensiones con las siete leyes universales y con el hacer sinergia, de sinergizarnos. Hola, buenas noches, soy Lili desde Bariloche. Bariloche, no te puedo creer. Lili, escríbeme un WhatsApp porque voy a estar por ahí en la semana del 15. Bueno, volviendo, volviendo al tema. Cómo relacionar las dimensiones, dijimos, con las siete leyes universales y con lo que vimos en el primer taller, que tiene que ver con la co-creación del año, pero potenciarnos de un poder, ¿sí? Y el poder tiene que ver con el equinoccio de marzo y tiene que ver con lo que nosotros hablamos del calendario Atlante con Sirio, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta alineación produce un impacto en nuestra biología. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, ¿sí? Eh, Eso es lo que nosotros tenemos que, cuando no hay mucho poder, eh, es mucho más valioso y es mucho más potente co-crear sinergizados, apalancados a un orden mayor, que si no está habiendo poder, co-crear en una fecha distinta, ¿sí? Donde hay menos posibilidades de llegar a un equilibrio. ¿Mm? No sé si se entiende eso. Entonces, desde ahí yo dije, mejor avanzamos hasta la quinta dimensión, pero bien, eh, deteniéndonos, poniendo ejemplo, y, y una vez que uno practica eso, claro, es bueno entender las otras dimensiones netamente porque se amplía nuestra perspectiva. Y al ampliarse nuestra perspectiva, nos da más posibilidad de tomar las riendas de nuestra vida. Entonces, desde aquí vamos a hablar solo de las cinco dimensiones. Y primero tenemos que entender el punto central, ¿sí? ¿Qué es una dimensión?
Una dimensión no es un lugar, ¿sí? No es el cielo, no es la tierra, no tiene que ver con algo, con un espacio, ¿sí? Es simplemente una medida de observación. Siempre yo me voy a la etimología de las palabras y dimensión, di viene de dos y mención viene de medida. Por lo tanto, una dimensión es una medida entre dos puntos, ¿sí? Una forma de nosotros poder observar algo desde un ángulo, ¿ya? Para que exista una dimensión, debe primero existir un observador. Y cuando nosotros hablamos de observador, es quién estamos siendo, ¿sí? Debe existir un observador, que en este caso somos nosotros, y lo observamos. Y ahí existe la dimensión, ¿sí? Entonces, acá una cosa es que vamos a ver hasta la quinta dimensión, pero también tenemos que diferenciar varias cosas más, como los planos y como los niveles y como los reinos. Eso es indispensable, ¿ya? Entonces, por una parte, tenemos la dimensión, ¿sí? Que es la forma de medir una cosa. Por otra parte, tenemos los planos dimensionales, que es, imagínense, como una capa vibratoria dentro de una dimensión. Por otra parte, tenemos los niveles dimensionales, que son subespacios dentro de un plano. Lo estamos viendo recién en concepto. No se preocupen si no se entiende, porque vamos a ir paso a paso, con ejemplos. Y después tenemos los reinos. ¿Cuáles son los reinos? Son los tipos de conciencia que habitan esos niveles. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer una analogía de las dimensiones, de los planos, de los niveles y de los reinos con una casa, tomándonos del ejemplo de ayer. Nosotros vemos la casa como toda la realidad, ¿ya? Una sola casa es nuestra realidad. En una casa tenemos paredes, ¿sí? Yo tengo una pared que está acá frente a mí y tengo una pared que está detrás de mí, ¿sí? Tengo una pared que está acá. Entonces, esta pared mira hacia allá, ¿cierto? Esta pared que está atrás está mirando hacia allá. Y esta pared que está acá está mirando hacia acá. Ustedes, si tienen cuatro paredes, tienen tres paredes o tienen dos paredes, están mirando una cosa distinta, ¿cierto? Las paredes ven cosas distintas. Lo mismo que el techo. El techo ve algo diferente. El suelo también ve algo diferente, ¿sí? Los objetos que viven aquí tienen experiencias completamente distintas, pero todo está en una misma casa, ¿sí? Una misma realidad observada desde diferentes puntos. ¿Entendemos eso? ¿Esta analogía? Ok, súper. Entonces ahora nos vamos desde aquí a los planos dimensionales. Imagínense que esta casa, ¿sí? Tiene un sótano, ¿sí? Tiene un primer piso y tiene un segundo piso, ¿ya? Eso va a representar a los planos dimensionales, ¿sí? El sótano, el primer piso y el segundo piso. Por otra parte, hay personas en la casa, ¿sí? Hay personas que tienen una vibración más densa y esas van a estar en el sótano, ¿ya? Hay personas funcionales que están en el primer piso y cuando hablo de funcionales es lo que veíamos en el primer taller y en el segundo taller. La espiritualidad tiene que ver con ser resolutivos en nuestra vida, con hacernos cargo. A eso le llamamos personas funcionales. Y por otra parte, tenemos personas conscientes, ¿m? Que tienen un mayor grado
de vibración. La vibración es más alta y esas van a estar en el segundo piso. Entonces tenemos las personas que tienen una vibración más baja, que van a estar en el sótano, unas que tienen un poquito más de vibración, que van a estar en el primer piso, y otras que tienen la vibración más alta, que es lo que llamamos personas conscientes, van a estar en el segundo piso. Ninguna es mejor que la otra, ¿sí? Unas son más livianas y las otras son más densas. Entonces, ya, los planos dimensionales dijimos entonces que van a ser el sótano, el primer piso y el segundo piso, ¿ya? Esos son los planos. Por otra parte, tenemos los niveles dimensionales. Y los niveles van a ser las habitaciones, ¿sí? Dentro del primer piso van a haber distintas habitaciones, ¿sí? Y cada habitación ve cosas distintas. Por ejemplo, si el baño tiene una ventanita chica y en esa ventanita chica va a poder mirar a la montaña, ¿ya? El living a lo mejor tiene una ventana grande y va a poder mirar al mar. El dormitorio a lo mejor tiene una ventana grande y va a poder mirar hacia otro lado, ¿sí? Entonces, los niveles dimensionales dentro de un mismo piso vamos a tener habitaciones, ¿sí? Distintos tipos de habitaciones y cada habitación va a mirar algo distinto. Entonces, ¿esto qué es lo que explica? Cuando dos personas pueden vivir en el mismo plano, pero ven realidades completamente distintas. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Súper. Y después tenemos los reinos. ¿Ya? ¿Qué significan los reinos? Donde en cada habitación hay objetos. Por ejemplo, en esta habitación tenemos una piedra, acá hay un mineral, ¿sí? A lo mejor en otra habitación tenemos plantas, en otra habitación tenemos un animal y en otra habitación tenemos un humano. Esos son los reinos, esos son los cuatro reinos, ¿sí? El animal en otro plano, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los planos? Los planos era el sótano, el primer piso y el segundo piso, ¿ya? Por ejemplo, en un plano, ese animal del reino animal a lo mejor es un dragón, ¿ya? La mascota a lo mejor puede ser, eh, no sé, pues, en otro plano un demonio, ¿ya? O puede haber un ángel en otro plano. Vamos a ir entendiéndolo poco a poco, no se preocupen, ¿sí? Entonces, a qué vamos? Son la misma conciencia en otra forma simplemente. Entonces, piensen, o acá pongamos de ejemplo quizás, si vemos que todas las dimensiones, ¿sí?, existen unidas, no son mundos separados, simplemente son proyecciones de una sola cosa, como lo que hablamos ayer de este punto, ¿sí? Solo va a existir una dimensión real, que se dice que es la primera dimensión. Y todas las demás van a ser siempre proyecciones, extensiones, pueden ser reflejos, son ilusiones, ¿ya? Entonces, vamos a la primera dimensión. Imagínense un punto, ¿ya? Ese punto va a tener dos aspectos, un principio, un fin, un alfa y un omega, ¿sí? Y al girar ese punto va a crear el tiempo, va a crear el espacio, va a crear la energía, las partículas, la conciencia, los mundos, crea todo, ese punto, esa unidad. Todo lo que existe es basado en ese punto y esa es la vibración, ¿sí? Esa vibración genera todo, ¿ya? Si nosotros después pasamos a la segunda dimensión,
es donde está el diseño del universo. ¿Han visto algún plano de alguna casa, de algún edificio? Ya, eso está en segunda dimensión. Es un plano. Imagínense el plano espiritual, el diseño del universo, que es donde se forman líneas, ¿sí? Figuras, hay proporciones, hay geometría sagrada, ¿sí? Y esos planos arquitectónicos crean la realidad. Para que se construya una casa debe haber un plano. Y lo que nosotros vemos aquí después toma forma hacia arriba. Y eso ya es la tercera dimensión, pero antes está en plano. Y esa es la segunda dimensión. Entonces, si nosotros lo vemos desde una perspectiva espiritual, la segunda dimensión pertenece al mundo de la imaginación. Porque si yo veo un plano, ¿sí? Mi imaginación lo va a ver en tercera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros nos tomamos de esa idea, que la segunda dimensión es el plano arquitectónico del universo, ¿ya? Ya sabemos que la primera dimensión es solo ese punto que puede crear una línea, un trazo, ¿sí? Ese punto, chun, tira una línea y genera un trazo de un punto A, que es el inicio, a un punto B. ¿Mm? Y ahora vamos a ver qué pasa cuando esa línea deja de ser una sola línea. De la línea plana van a ser la segunda dimensión, ¿sí? Esa línea, primera dimensión, se va a unir con más líneas creando un plano. Y esa es la segunda dimensión. Y se empieza a entrelazar entre sí. Se empiezan a cruzar, se superponen, se apoyan, se cierran, se abren, ¿sí? Entonces empezamos a formar figuras, triángulos, cuadrados, polígonos, ¿sí? Entonces ya no hay una sola línea, ya se empieza a generar un plano. Por eso que es indispensable entender esto para co-crear, para tirar líneas. La co-creación tiene que ver con tirar líneas, empezar a diseñarla desde una primera dimensión, una segunda dimensión, una tercera dimensión, y de ahí vamos viendo si podemos avanzar en las otras dimensiones. Entonces, una segunda dimensión son un conjunto de líneas que se empiezan a relacionar y comienzan a crear una figura que es plana. ¿Sí? ¿Han visto los caricaturas en segunda dimensión? ¿Sí? Que es como, no sé, pues cuando ustedes hacen esto, ti, 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 y se empieza a ver el dibujo como camina. Antiguamente la televisión estaba en segunda dimensión. ¿Sí? Entonces, aquí, esa segunda dimensión va a representar en nuestra vida a la planificación, ¿sí? Es la planta, como lo hablamos recién, es el diseño arquitectónico de algo, ¿sí? Es tal cual como cuando un arquitecto hace primero un plano en el papel, ¿cierto? Antes de construir. ¿Mm? El universo tal cual primero dibuja sus estructuras en segunda dimensión y después recién las levanta a una tercera dimensión. Entonces, ¿qué ocurre acá? Entendemos que por la segunda dimensión siempre va a pertenecer al mundo del diseño, al plano, al dibujo, a la idea, ¿sí? Geometrizada. Y eso es indispensable, porque cuando entramos en la geometría, entramos en el orden. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y vamos un poquito más profundo en cómo se arma ese diseño, ¿sí? Necesita polos. ¿Se acuerdan la ley de la polaridad para generar una estructura? Entonces, lo que antes era positivo siempre va a tener que tener un negativo al otro lado, creando a la vez otro positivo
y generando así esa estructura. Una estructura, siempre nuestro sistema va a generar una estructura de ahorro de energía, ¿sí? Tenemos entonces la línea, una con polo positivo, una con polo negativo, va generando una especie de imán, ¿sí? Esa línea va a llamar a otras líneas que también tienen sus polos, ¿sí? Y luego a otras más, a otras más y a otras más. Y cuando estas líneas ya se empiezan a organizar, empiezan a ahorrar energía, se ordenan en figuras muy específicas, porque nuestro diseño está en modo ahorro de energía. El diseño original del universo está en modo ahorro de energía. Ujú. Vamos para allá, Lilian. Vamos para allá, en cómo se crea el observador, ¿sí? Entonces, la estructura más eficiente, si nosotros nos podemos hablar, a ver, a un triángulo, ¿sí? Un triángulo tiene tres puntos, tiene tres líneas, o sea, tiene tres líneas, ¿cierto? El triángulo es una forma simple y es una forma estable. El triángulo es la base de casi todas las estructuras sólidas del universo, y ahí que viene, de ahí viene la Trinidad, ¿ya? Entonces, de ese plano sólido, ¿sí? Que es el triángulo, en una segunda dimensión, en una tercera, va a crear un tetraedro, un cuadrado, un cubo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces aquí vamos conectando la segunda dimensión con la tercera dimensión. Un triángulo, específicamente, el triángulo va a pasar a ser un tetraedro, ¿sí? Un cuadrado, si lo vemos en plano, un triángulo está en segunda dimensión, ¿sí? Un triángulo, ¿cierto? En tercera dimensión, ese triángulo toma una forma y pasa a ser un tetraedro. ¿Estamos claros ahí, cierto? El tetraedro es tercera dimensión y el triángulo es segunda dimensión. Si nosotros vemos un cuadrado, ¿sí? En una tercera dimensión, toma fondo y pasa a ser un cubo. Un pentágono pasa a ser un dodecaedro en tercera dimensión. Entonces, acá fíjense bien, lo que hace la segunda dimensión es diseñar la estructura básica y luego va a construirla en tres dimensiones. Entonces, la segunda dimensión, imagínense que es la matriz o el plano arquitectónico, y la tercera dimensión es la obra ya construida, la manifestación. Entonces, ¿cuál es la clave oculta acá de la segunda dimensión? Es la intuición, ¿sí? ¿Por qué? Para lograr algo se necesita de esa intuición, ¿sí? Intuición se entiende como que tú puedes ser capaz de mirar hacia adentro, ¿sí? La segunda dimensión no es solo líneas y figuras, es también la capacidad de la conciencia de imaginar cómo algo que está en el plano, a ver, ¿cómo lo explico? En ese plano que se va a ver cuando se va a construir en volumen, ¿se entiende? Yo necesito desarrollar la intuición. Entonces, la segunda dimensión no va a ser solo líneas y figuras, también es la capacidad de la conciencia de imaginar como algo que está en el plano, en un plano, se va a ver cuando ya se construya, ¿sí? Un arquitecto va a mirar un plano en 2D y ve mentalmente la casa en 3D como algo para desarrollar la intuición. Sí, porque una vez que tú lo comienzas a experimentar, empiezas a desarrollar la intuición. Por eso la experimentación es la base de la evolución. No nos podemos quedar solo en el pensamiento, ¿ya? Un universo desde la segunda dimensión
va a intuir cómo será la forma en otras dimensiones. Entonces, por eso pasa que la herramienta principal de la segunda dimensión va a ser siempre la imaginación y la intuición. La imaginación viene de la capacidad de ver más allá de lo que yo puedo estar dibujando. Y la intuición es traer hacia adentro, ¿sí? Es llevarnos hacia adentro. Y ahí cuando yo me voy hacia adentro, encuentro el potencial de algo que aún no existe en la materia. Por eso la dimensión es muy importante. ¿Por qué es tan importante entender esto? Veamos, ¿sí? Primero, porque si una persona entiende bien esto, va a poder entender bien el patrón, ¿ya? Primera dimensión, una línea, un eje, una polaridad, positivo o negativo, ¿ya? Segunda dimensión, esas líneas se comienzan a ordenar, se cruzan, se conectan, crean un diseño, ¿sí? Este diseño puede ser un plano, ¿sí? Un dibujo. Y recién después ese diseño se puede levantar. Y cuando se levanta es porque se densifica en la tercera dimensión. Relaciónenlo con el ejemplo de ayer, del valle, de la persona que tenía que subir, ¿sí? El monte, la montaña, para ver y elegir el camino, pero después para caminar tenía que bajar. ¿Puedes explicar el polo positivo y negativo de las líneas? Sí. Mira, voy a repetir lo que dije recién, pero les voy a mostrar un videíto donde ahí se va a entender un poquito mejor, ¿ya? Las polaridades funcionan así. Yo tengo una línea, esta línea, acá tengo una polaridad positiva y una polaridad negativa, ¿sí? ¿Cómo se atrae? Porque yo necesito generar más líneas. Necesito generar esto, necesito unir con esto y así sucesivamente voy uniendo. Pero con positivo se repele, positivo con negativo se une, ¿ya? Entonces eso es la polaridad. Nada funciona en mí si yo no tengo la polaridad. Una molécula se construye en base a una polaridad, si no se repele. Entonces, esa es la atracción que hay. Por eso que la polaridad es parte de la existencia. ¿Mm? Necesitamos eso para construir algo, ¿ya? Entonces, nada aparece en la tercera dimensión porque sí. Todo, toda forma que nosotros podemos ver en la tercera dimensión, ya sea el cuerpo, ya sea una flor, ya sea un encendedor, sea lo que sea, antes existió como un dibujo en la segunda dimensión, como un patrón, como un plano, ¿sí? Entonces, podríamos decir que si nosotros imaginamos que el universo es una gran arquitectura, la primera dimensión es la línea base. La segunda dimensión va a ser el plano arquitectónico, ¿sí? Esas líneas que se van cruzando, van formando triángulos, van formando cuadrados, son figuras que finalmente ahorran energía. ¿Para qué? Para sostener la estructura. Nosotros, nuestro inconsciente, su objetivo es ahorrar energía para mantenernos vivos. Y para mantenernos vivos tiene que sostener la estructura que hay dentro, ¿sí? Entonces, el universo, igual que un arquitecto, primero va a dibujar y después va a construir. Lo que vemos en tercera dimensión con volumen primero fue un diseño de la segunda dimensión. Y esa es la herramienta que permite que este plano se convierta en realidad. Y eso es la intuición, ¿sí? La intuición viene de la capacidad de imaginar cómo ese dibujo se va a ver cuando cobre vida, cuando se materialice, ¿sí? Entonces, ahora relacionemos la segunda dimensión con la historia de nuestra vida, ¿ya? Dijimos que la segunda dimensión es el plano arquitectónico, ¿sí? Ahora vamos a llevarlo
al día a día, a lo cotidiano, ¿sí? La segunda dimensión no solo diseña el todo, porque esta cosa es sistémica, diseña cosas grandes y diseña cosas más chiquititas. Entonces la segunda dimensión también diseña nuestra historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque está conectando, está organizando, está dibujando por dentro, está planificando constantemente, ¿sí? Y eso no lo hace solo como átomo, como geometría, también lo hace con las emociones. Entiendo bien que es como entender dónde están las cosas antes de ser creadas. Ok. Ujú. Entonces, está creando emociones, ¿sí? Las etapas de nuestra vida, las decisiones o elecciones. Cuando yo hablo de decisión o elección, no es lo mismo, ¿sí? Cuando yo decido es que mi atención está afuera. Entonces, si yo decido salir, primero voy a ver, ¿hará frío? Ya, porque si hace frío y o está lloviendo o ya está de noche, no salgo porque es peligroso. O me pueden asaltar o me puedo resfriar. ¿Ya? Eso es decidir. Cuando yo elijo, digo, sí, siento que quiero salir, quiero tomar aire. Salgo. Fui coherente a la sensación y el pensamiento fue alineado. Esa es la diferencia entre elegir y decidir, ¿sí? Entonces, esta segunda dimensión también está constituida de muchas decisiones en mi vida o muchas elecciones, de las heridas, de los deseos que tengo, de los aprendizajes que voy teniendo, ¿sí? Porque en nuestra vida estamos conscientes que tiene planos y ese plano se llama el plano de la psicología, de nuestra psicología o también de la espiritualidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el gran error de nosotros como seres humanos? Que vivimos como si las etapas se borraran. No somos capaces de relacionar cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos adultos, cuando lo que viene. Todo lo vemos por separado. Así como, no, pues si ya fue, yo ya fui niño y listo. Nada que ver, pues si estamos existiendo. El tiempo es una ilusión. Entonces, las personas que creen que la vida es como una escalera, ¿sí? Es como ya, hace 30 años yo fui niña, después hace, no sé, pues, hace 20 fui adolescente. Yo hace mucho ya que no, yo ya no soy joven, ahora yo soy una adulta, ¿sí? Y después voy a ser abuela, voy a ser vieja, no sé. La mayoría de las personas piensa así. ¿Mm? Cada etapa se cierra como si fuese una página pasada. Y ese es el gran error de nuestra conciencia humana, porque cuando hacemos eso vamos cortando las líneas de los planos de nuestra vida. Imagínense el plano y vamos sacando la línea, cortando. ¿Qué queda? Se derrumba. Aquí sucede exactamente lo mismo. Es igual que un plano arquitectónico cuando yo corto las líneas. ¿Qué hace una casa? Se va a volver inestable. Se van a caer las paredes. Van a aparecer grietas. Va a haber tensión en la estructura. Eso pasa exactamente con nuestra psique humana. O sea, nos cambiaron los tiempos. El tiempo lo cambiaron. Empezamos a diseñar en un tiempo que nada que ver. Estamos en vez de construyendo, todo lo contrario. Estamos destruyéndonos porque no somos coherentes, porque decidimos en vez de elegir. Quedamos sin estructura base, exactamente, porque la estructura base es el equilibrio, es como construir sobre piedra. Entonces, por todos lados, imagínense que así nos mantenemos vivos. Imagínense lo poderosos que podemos llegar a ser. Entonces, ¿qué pasa acá en la segunda dimensión? Es no borrar nada, lo mismo que hablamos ayer, integrar, ¿sí?
La segunda dimensión no funciona así, ah, ya sabéis que esto no me sirve, no, esta familia no me sirve, chao, le cierro la puerta y me olvido de ella, ¿sí? Ah, ya sabéis qué más, eso ya pasó. No, eso fue ya de otra etapa, chao, ¿sí? No, sé que de eso yo ya salí, no quiero saber nada. La segunda dimensión, todo lo contrario, dice, se constituye de todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que aprendiste, ¿sí? Y todo lo que fuimos. Eso es la segunda dimensión, imagínense que es el plano de su vida. Y ese plano tiene que seguir formando parte de nosotros. Toda esa información es parte porque alimenta el plano. La vida es un solo diseño, no es una secuencia de, de, de espacios que voy borrando, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí cuando yo no soy capaz de integrar mis dimensiones? Es que no estoy integrando las etapas. Cortar la infancia, ¿sí? Perdemos la imaginación, perdemos la capacidad de disfrutar, nos vamos rigidizando. Inestabilidad, genera inestabilidad. ¿Qué pasa si cortamos la adolescencia? Perdemos la pasión, perdemos el deseo, da miedo amar a lo mejor. Y eso es parte también de la existencia. O sea, yo necesito un motor para identificar qué quiero y voy para allá. Pero así como, no, que me da lo mismo, no. En una conciencia alta puede ser libertad, pero acá no estamos en libertad porque la persona que es libre manifiesta ya al tiro, porque tiene, tiene la capacidad, una persona que está en una conciencia ya de libertad está entre la cuarta y la quinta dimensión. ¿Y eso qué quiere decir? Que es capaz de un plano convertirlo a una tercera dimensión, a una forma. Lo tiene todo. No es, no, sé que yo no necesito irme de vacaciones, no, no, no lo necesito, estoy cómoda así. Probablemente sea mentira, pero no soy capaz de elegir, porque estoy decidiendo. Entonces, como yo estoy condicionada al modo ahorro energía, mi mente se miente, porque así ahorra energía en vez de estar reflexionando, oye, ¿qué realmente te pasa? Si acá no estás en este espacio, imagínate, te estás desgastando, eh, mm, estás creyendo que estás segura, no estás teniendo la capacidad de elegir por miedo, te quedas callada en muchas cosas por miedo a que te desvinculen, no sé, estamos perdiendo fuerza. Entonces, en esa situación es mucho más conveniente decir, no, sabes que yo no necesito realmente salir de vacaciones. Porque a la hora que digo, sabes que yo necesito salir de vacaciones, bueno, hazte cargo de todo esto. Y ahí se necesita más energía para hacerse cargo. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa cuando cortamos la adultez? Perdemos la estructura. Y si perdemos la estructura, se vuelve un caos. Estas preguntas existenciales, ¿qué hacen? Nos llevan al caos. Por eso no podemos estar toda la vida con preguntas existenciales, porque no es funcional. Alguien abrió el micrófono. ¿Quiere hacer una pregunta? ¿No? Sino por favor que lo cierre. Sí. Cuando cortamos la adultez, no podemos sostener proyectos. Nos cuesta materializar, ¿sí? Porque en esa conciencia, como estamos decidiendo todo el rato, vamos perdiendo luz, vamos perdiendo energía. Entonces, en vez de entender la ley de la polaridad para llegar a la generación, dualizamos. Decimos esto es bueno y esto es malo y empezamos a cortar, a separar todo, ¿sí? Imagínense cortar la vejez. Se pierde la sabiduría, se pierde la paciencia, ¿sí? Hay menos capacidad de entender los ciclos,
¿sí? Por lo tanto, se sigue luchando con la vida. Cortar la vejez el que no quiere ser viejo, en vez de ver la oportunidad de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Es integrar, es que nosotros en este transcurso de esta etapa es volver a construir nuestro plano. Esa es la oportunidad para diciembre, es orden. ¿Se dan cuenta que vamos desmenuzando el orden para entenderlo de forma más detallada? Cuando yo soy capaz de integrar mis etapas, voy a ser imaginativa como una niña, ¿sí? Voy a tener la pasión probablemente de un adolescente. La pasión tiene que ver con la fuerza, no confundamos, el ímpetu. Y eso es del rayo azul. La motivación, ¿sí? El inicio, ser iniciadora, pero después tengo que sostener esto. ¿Con qué? Con la estructura del adulto, con el proceso y con la visión del anciano, porque yo estoy en todas las dimensiones. Yo puedo estar en mi futuro de 50 años más. Y desde ahí, ¿por qué no escucharme? Y ahí el plano se vuelve estable. Eso significa la segunda dimensión, que funcionemos bien. Ser un ser funcional, para desarrollar la espiritualidad tengo que ser funcional. Y para ser funcional es dejar de mentirme. Yo necesito comer, yo necesito techo, ¿sí? Yo necesito ser libre. No me puedo mentir, no, no, yo esto es por amor al arte. No, no, no. Hay un mal concepto que dicen, una persona espiritual no puede cobrar nada que ver si el dinero es energía. El tema es la conciencia, el uso, es cómo yo me relaciono con eso. Volvamos al corazón, no es acumular, es vivir en abundancia. Y la abundancia no es absoluta. La abundancia es que quiere decir que si yo quiero tomarme un vaso de leche, tener la capacidad de poder ir al supermercado y comprarme, si quiero, 3 cajas de leche, pero ¿para qué voy a querer 100 cajas de leche si no me va a caber en la despensa? Y tampoco me la voy a tomar. ¿Y qué pasa con el espacio-mente cuando elegimos inconscientemente borrar, por ejemplo, la adolescencia ante algún evento traumático? Digo, lo que pasa es que, a ver, un- una experiencia traumática está en el inconsciente. Un trauma no es consciente, es inconsciente. Es una información que no la ves. Entonces, si nosotros tomamos una terapia, ¿sí? Para ir a ver la razón del por qué no soy capaz de poner el pie en el mar, necesito mucha energía para saber procesar esa información, ¿sí? Y trascenderla. Porque imagínate que con cualquier terapia pudiste ver cuál fue la experiencia que a ti te ocasionó no pisar el mar y ni siquiera verlo, porque ya empiezas con palpitación, sudoración, ya te empiezan a templar las piernas y etcétera. Entonces la vida es súper sabia, ¿sí? Si nosotros no somos capaces de procesar una información, no la vemos en el consciente. Y no necesitamos saber con nombre y apellido quién fue, ¿sí? El que me hizo esto o la que me hizo esto. No necesito saberlo. Simplemente lo que necesito con inteligencia, con sabiduría, es encontrar esa emoción y sanar la emoción, trascender la emoción. No tengo para qué saber la historia. No sé si me respondí, no me acuerdo el nombre de la persona que me preguntó, pero no sé si se entendió. Ya, un trauma no es una información que está en el consciente, es una información que está en el inconsciente, por lo tanto no tenemos idea. Soy Mercedes, súper. Entonces, sigamos.
Cuando nosotros tenemos el plano de la segunda dimensión que está mal diseñado, lo que vamos a construir en la tercera dimensión va a ser inestabilidad. Y ahí es donde ando buscando estabilidad afuera. Ah, si quiero viajar, dame los seguros porque no sé. Necesito 3 seguros, 5 seguros. ¿Cuántos seguros hay? Yo los tomo todos porque necesito viajar segura. ¿Sí? Ahí ya es que el segundo plano está más o menos nomás y necesito comprar la seguridad afuera. ¿Sí? Entonces, la tercera dimensión, ¿qué es? Son todas las relaciones, es nuestro cuerpo, es el trabajo, como el dinero, es la salud, es esa realidad concreta, ¿sí? Entonces, si mi niña interior fue negada en la tercera dimensión, voy a tener ansiedad. Si mi adolescencia fue castrada en mi tercera dimensión, voy a tener relaciones frustradas. Si mi adultez fue forzada, probablemente en la tercera dimensión voy a tener agotamiento. Y si mi vejez está siendo rechazada en la tercera dimensión, ¿qué voy a tener? Miedo a envejecer. Estos son ejemplos, no es que sea absoluto. ¿Sí? Entonces, eso no es destino, es arquitectura de conciencia. Porque el diseño se puede volver a diseñar, volver a diseñar. Cuando hay poder. Si no hay poder, no hay libre albedrío. No existe. ¿Sí? Entonces, la segunda dimensión, ¿qué pide? Pide una sola cosa. ¿Se acuerdan de esto? La segunda dimensión solamente está pidiendo la unión, ¿sí? No es no cortar, es la unión. Por lo tanto, no la evolución lineal. La segunda dimensión no quiere que subas. La segunda dimensión quiere que sumes. No quiere que dejes atrás, quiere que integres. Si se puede volver a diseñar, ya se necesita poder como lo encontramos, siendo coherente. No es un ritual. No es ya con una velita rosa, con un lápiz, no sé, morado, con una hoja azul. Tú escribes tu deseo, después dices 3 Padre Nuestro, 4 Ave María y listo, co-creado. No, esta cosa no funciona así. El acto de psicomagia sí funciona, pero con poder. O sea, no quiero, acá ocupen todas las herramientas. La psicomagia sí funciona, la imaginación sí funciona, pero con una coherencia interna. Si no estamos perdiendo el tiempo, nuestro tiempo, nuestro tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Integrar a nuestra niña o a nuestro niño interno, permitirnos jugar, ¿sí? Permitirnos ser adolescentes, que es permitirnos sentir, permitirnos ser adultos, que es construir, permitirnos ser ancianos, que es soltar también. Entonces ahí nuestra vida, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a fluir, vamos a empezar a respirar mejor, ¿sí? Vamos a empezar a manifestar desde un orden. Y ahí la materia coopera. La tercera dimensión es obediente al plan interno, que es lo que hablábamos ayer con las 7 leyes universales. Es tan cierto lo que dice, que no es lo que no lo digo yo, lo dice Hermes Trismegisto y un montón de personas hace miles, 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 miles de años. Esto no lo inventé. Esto está hace mucho tiempo, esta información. Solamente, solamente es cómo tomamos la información. Y eso es conciencia. ¿Sí? Mi invitación es no ver la vida lineal, es verla en todos los planos, en todas las dimensiones, en todos los niveles, en todos los reinos. Es integrar. Y esto es esta era, la integración. Entonces, no es borrar,
No es sanar eliminando, no es olvidar, es reunir. Y esa es la sanación psicológica profunda que nosotros pudiésemos llegar a, a lograr, que es volver a trazar líneas que se cortaron. Tenemos que volver a unir, ¿sí? La segunda dimensión no nos pide que sanemos dejando atrás, nos pide que sanemos volviendo a integrar, porque la tercera dimensión no va a cambiar por magia, cambia cuando el plano interno vuelve a ser coherente. Entonces, aquí pasa algo, que cada etapa que nosotros estamos rechazando en la vida se va a convertir en un síntoma. Cada etapa que nosotros integramos en la vida se va a convertir en una gran herramienta. Y cuando el plano lo tenemos completo, queridas y queridos, la vida se sostiene por sí sola. Y ahí el control sale. Entonces vámonos a la tercera dimensión, que es la materialización, ¿sí? Es la experiencia misma, ¿ya? Aquí las formas se vuelven objetos, ¿cierto? La idea se vuelve cuerpo, se materializa. La conciencia, si queremos integrar nuestra niña interior, por ejemplo, qué produce dolor? Ahí no te entendí. Si quieres explícame bien o abres tu micrófono. No te entendí. Si quieres, abre tu micrófono y para poder entenderte. No entendí el dolor con la niña interior. Bueno, si no te animas a abrir el micrófono, vuelve a escribirlo, ¿ya? Entonces, la materia, ¿sí? Es la experiencia más profunda que pudiese llegar a existir, ¿sí? La razón que, a ver si, déjame ver si intuyo la pregunta que hiciste. La razón, si algo te está doliendo en la materia, es porque aquí todo se siente, ¿sí? En la tercera dimensión todo se siente, ¿sí? Y viene de algo profundo. ¿Mm? A ver, no puede hablar. Ya, ok, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que nosotros percibimos generalmente. ¿Mm? Si lo vemos como, a ver, la tercera dimensión, si la explicamos desde el espíritu, desde el alma y desde el cuerpo, ¿ya? Es, si este es el cuerpo, ¿ya? Nosotros tenemos la idea que viene una energía que es el alma, entra al cuerpo, ¿sí? Y pensamos que el espíritu que está más arriba entra al alma, ¿cierto? Tenemos esa sensación, ¿ya? Y ese es el gran error. Ese es un error de un procesamiento cognitivo más bien reactivo, de una mirada muy lineal. Y así no podemos empezar a procesar sistémicamente qué es unir las partes. ¿Mm? No hay una cosa que entra, ¿sí? No es como la muñeca, estas muñequitas rosas, ¿cómo se llaman? ¿Sí? La vida no funciona así, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Esa es una representación de una imagen lineal. Cuando le dices parece fácil, pero lo que he intentado y de verdad no me sale, trabajo con alegría y tengo muchos motivos para ser feliz. Ah, sí, así se llaman las muñecas, sí. Bueno, entonces, imagínense, todos conocen un toroide, ¿cierto? ¿No? Un toroide.
¿Qué hace esto? Si se expande la energía, ¿sí? El toroide, ¿sí? No es lineal, tampoco es una escalera, ¿sí? Tampoco es una caja que yo voy sacando cosas desde dentro. El toroide, todo funciona basado en un toroide, genera polaridad positiva, negativa, va generando un movimiento así, todo el rato, ¿ya? Y eso es el ejemplo más representativo que la energía sale del centro. No es que algo venga desde afuera, es que desde el centro esta cosa se empieza a expandir, que empieza a generar una envoltura, que empieza a volver a entrar, que se reabsorbe. Es este el movimiento de la vida, que en una tercera dimensión nosotros lo vemos como una espiral, ¿ya? Y en una segunda dimensión lo vemos como una serpiente, como la Kundalini, ¿sí? Entonces, en nuestra vida no es que exista un adentro y un afuera, es solo un movimiento circular. Esa es la existencia de todo. Entonces, ¿dónde estaría el espíritu acá? No está dentro del cuerpo, ¿sí? El cuerpo está dentro del espíritu, pero no como una cosa encerrada, sino como una forma local de ese campo. El espíritu no entra a la materia, es la materia, ¿sí? La materia es, ¿cómo decirlo? El espíritu girando. Y ¿saben qué? Les voy a mostrar este video porque aquí van a poder, voy a poder explicarlo mejor. Déjenme compartir por acá. Ah, primero lo tengo que abrir acá. Un segundito. Mientras, si quieren aprovechar de hacer preguntas. Ok, vamos a... Carol, permiso, quería preguntarte algo. Pregúntanos. Te silenciaste, Beatriz. Está silenciada. Sigue así. A ver, déjame ver si yo te puedo... ¿Ahí me Ahora sí. escucha? Y ahí te escucho. Bueno, gracias. Preguntaba si la forma de girar del toroide se debe a la polaridad precisamente. Sí, po. Sí. Acá, miren, acá lo van a ver. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí. Ya, miren. Vamos a Sí, ponerle sí se play. ve. Esta es una línea que genera un cuadrado, que va generando un cubo a partir del punto, ¿cierto? Este punto va generando la profundidad y por eso de un cuadrado pasa a un cubo, ¿ya? Miren lo que tenemos acá. Cuando yo les decía el cuerpo, el espíritu y el alma. Esto gracias a la polaridad, recuerden que una línea es positiva y otra línea es negativa y por eso va generando esto. Imagínense que esto es el espíritu, lo amarillo es el alma y lo rojo es el cuerpo. Se dan cuenta que el espíritu está dentro y el alma comienza a moverse como un toroide y es cuando las personas pasan por el cambio. Es el alma que se expande, ¿sí? Empezó la reunión, pero más allá no voy a ver. Dorin, ¿puedes apagar tu, silenciarte, por favor? Eso es lo que ocurre. Este es el constante movimiento. No es que el espíritu vino afuera, el espíritu está dentro de nosotros y hace este movimiento que se expande. El alma igual, hace este movimiento que se expande. El alma también tiene movimiento, dice. Puedes El espíritu silenciar, igual. Dorin, tu micrófono. Si quieres hacer una pregunta, me dicen nomás. Y esto es lo mismo que ocurre en la biología. Se empiezan a crear estructuras.
¿Se acuerda la división celular? ¿Cómo genera otra célula? Aquí es exactamente lo mismo, los cromosomas. Por eso se genera la materia. ¿Sí? ¿Ahí se pudo entender? Vamos a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahí dejé de compartir, ¿cierto? Ahí. Y eso es súper. Esa forma es, estamos en constante movimiento, entonces cuando aumentamos nuestra energía, esto se va expandiendo. Por eso se dice que Dios está dentro, ¿sí? Es que es todo, el espíritu está en todo, no tan solo en el átomo, no tan solo en el mundo atómico, está en todas partes, porque el átomo construye la materia, está en todo, no está separado, no es que esté en un sector. Nosotros somos el átomo, nosotros somos una molécula, nosotros somos una célula, nosotros somos un órgano, nosotros somos nuestro sistema, nosotros somos nuestro cuerpo. ¿Mm? El espíritu está en todas partes. Entonces, el cuerpo se entiende que esta cosa no es como una escalera, ¿sí? El espíritu no entra a la materia es el espíritu girando. El tema es que no lo entendemos ni menos lo comprendemos. Por eso siempre estamos rezando, pidiendo afuera. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Sí o no? Es como que es difícil de asimilar. Yo la verdad es la primera vez que lo escucho y me quedé como choqueada. Mm. Sí, pues porque estamos acostumbrados a ver todo separadito Mm. y es el peor error. Vuelvan al plano. Si vemos el plano separado, no se construye nada, ¿sí? Entonces la tercera dimensión es la manifestación sensorial de una civilización. Imagínense la civilización pensando algo que nada que ver. ¿Sí? La tercera dimensión no es solo materia, es una experiencia compartida. Es cuando los sentidos crean una historia en común. Es como yo soy esto, tú eres esto, ¿sí? Esto está existiendo, esto no está existiendo. Una civilización es la manera colectiva de ver el mundo. Nos enseñaron otra cosa. Llegamos a un acuerdo de percepción distinta, ¿sí? La invitación es volver a que esto sea un juego compartido de una realidad, pero entendiendo más cosas. Es que no es que esté mal ni bien, no lo dualicemos. No, es el peor error. Eso es de una mente dual. Mi invitación no es que no sea eso. Es veamos la oportunidad, tomemos la luz, ¿sí? Nosotros vivimos acá en base a un acuerdo. Estamos aquí, ¿sí? Todos estamos hablando el mismo idioma, español. Todos entendemos lo mismo de qué es la ropa, qué es el dinero, ¿sí? Son acuerdos perceptivos. Eso es la tercera dimensión, recuerden principio mentalismo. Lo que pasa es que nos enseñaron con poquita información. Hoy día nos da el tiempo para seguir sosteniendo eso porque la información está. Es ilógico. Esta es la invitación a la tercera dimensión. Entonces, aquí,
¿Qué ocurre realmente? La conciencia se dobló en una experiencia. No es que bajáramos de nivel, no es que nos caímos, no. Simplemente tenemos que entender cómo este movimiento circular, ¿sí? Expansivo, es volver a sacar lo que todos tenemos dentro. Por eso se habla de recordar, ¿sí? Si nosotros empezamos a entender el toroide crea continuidad, que todo está entrando y saliendo, que todo circula, que todo vuelve, ¿sí? ¿Y esto qué genera? Por supuesto que la sensación de continuidad, la sensación de tiempo, la sensación de identidad. Y esto va a permitir que nuestra ilusión se empiece a establecer. Y cuando una ilusión es estable, va a parecer real. Asimilar todo este tema es desaprender lo aprendido. Y yo digo integrar todo, volver a unir las piezas nomás, ¿sí? Entonces, ¿será que somos lo observado y el observador? Pregunto, sí, sí, exactamente, exactamente. Somos lo observado y el observador. Eso es lo mismo con el espíritu no es que entró el cuerpo es el espíritu dando vuelta nomás. El alma no está dentro del cuerpo. El cuerpo es una forma del alma. No hay cosas ni adentro ni afuera, ¿sí? Hay un solo campo doblegándose por sí mismo. Esa es nuestra esencia. Por lo tanto, nosotros no somos un espíritu metido en el cuerpo. Somos la conciencia jugando a ser forma. Entonces, volvemos a esa pregunta cuando dije ustedes conocen el toroide. El toroide es la forma que tiene la conciencia de moverse sin dividirse, ¿sí? Siempre estás dentro del flujo, nunca estás separado de la fuente, nunca estamos separados de Dios. Cuando una ola, sí, si nosotros, a ver, si nosotros vemos el mar y vemos ¿una ola está separada del mar? No, po, nosotros entonces no estamos separados del espíritu, si acá todo es lo mismo. Solo somos una forma momentánea que toma este infinito, ¿sí? Entonces, pasamos a la cuarta dimensión. Por eso yo he escuchado muchas corrientes que dicen, no, vamos a pasar a la quinta. Ay, si no entendemos ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ¿qué vamos a pasar a... Hay literatura sobre estas teorías para expandir la conciencia. O sea, tú puedes encontrar siempre, voy a escuchar este video 100 veces porque no estoy pudiendo comprender la diferencia entre alma y espíritu. Es que no he hablado de la diferencia de alma y espíritu, he hablado siempre de la unidad, que todo es lo mismo, ¿ya? Entonces, la cuarta dimensión representa al tiempo. La cuarta dimensión es el espacio del proceso. Es todo lo que fue, todo lo que está haciendo, todo lo que será. Son todas las líneas del tiempo. Nosotros vivimos en el espacio, ¿sí? Y la cuarta dimensión viven en el tiempo. Ellos son los que moldean el tiempo y nosotros somos capaces de moldear la materia. ¿Sí? Si lo hablamos como la muerte no es una salida, no es una partida, no es una desconexión, es la expansión. Imagínense el cubo interno hacia afuera. El alma nunca abandona, el alma solamente se despliega. Entonces, ¿cuál es la evolución? Primero entrar a la cuarta dimensión.
¿Quiénes mueven el tiempo? La conciencia de la cuarta dimensión, que podemos ser nosotros mismos. ¿Sí? A ver, vamos por partes. ¿Cómo vamos la hora? 15 minutos, ya. Estados de conciencia, ya. Una persona que muere tiene un estado de conciencia, ¿sí? Al morir, ¿cierto? Wow, qué grandioso esto. Veré varias veces. Súper. Tú o esa persona va a expandir lo que fue cuando pasa por el cambio. Imagínense que esto, ¿sí? El alma que está dentro se agranda, eso es la muerte, ¿sí? Y el espíritu sale. Y esto está todo el rato así. Todo el rato está ese movimiento, ¿sí? Cuando esa persona pasa por el cambio, va a recibir lo que está en su estado vibracional, ¿sí? ¿Cómo lo podemos explicar eso? Volvamos primero a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión no es un lugar físico, ¿sí? No es el más allá, por lo tanto. No es un plano espiritual externo. La cuarta dimensión es el campo del tiempo. Y el campo del tiempo es el proceso interno del cambio, porque lo único que existe es el cambio, que es el movimiento invisible de la conciencia. La tercera dimensión es el espacio, la cuarta dimensión es el tiempo. Ojo ahí, el tiempo no es lo que nos dice el reloj. El tiempo es, relacionémoslo con el tiempo de la conciencia, ¿sí? Porque donde existen, en la cuarta dimensión es donde existen todas las posibilidades, están todos los futuros, están todas las memorias, están todas las líneas paralelas del ser. Eso está en la cuarta dimensión. Eso es lo que hacemos en Atlantis nosotros. Nosotros nos enfocamos a trabajar el calendario Atlantis, o sea, todos los estados de conciencia. Por eso esto es la base de nuestra academia, entender esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la cuarta dimensión? ¿Y la cuarta dimensión vamos cuando dormimos? Sí, en la cuarta dimensión vamos cuando dormimos, pero ahí depende de mi estado de conciencia, es lo que yo hago en la cuarta dimensión. Pero vamos para allá. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta dimensión? ¿Sí? En esa dimensión no hay cuerpo, ¿sí? Hay campos de conciencia, hay formas energéticas, ¿sí? Son estructuras de información. Pueden haber ángeles, pueden haber parásitos, ¿sí? Pueden haber demonios, porque dentro de la cuarta dimensión hay distintos niveles de vibración. ¿Alguien encendió el micrófono? Si quiere hacer una pregunta, lo puede hacer y si no, por favor, ciérrelo, ¿sí? Entonces, los estados de conciencia tenemos que entender que son autónomos. ¿Por qué? Porque viven en el campo del tiempo, ¿sí? Esas entidades que están en la cuarta dimensión no viven fuera de nosotros. ¿Por qué no viven fuera de nosotros? Porque se están constantemente alimentando de los estados emocionales, de los pensamientos, de las memorias no resueltas, del miedo, de la culpa, de la obsesión, de los traumas, de la rabia. Es decir, que esta dimensión es el campo de infinita. Eso es. La cuarta dimensión es el campo de todas las posibilidades. ¿Sí? Cuando nosotros entramos y no hay equilibrio a la cuarta dimensión, esta cosa sabemos que funciona como un espejo vibracional, ¿sí? Lo que vibra igual a ti es lo que va a entrar, porque esta cosa no funciona como un castigo, ¿sí? Es simplemente acorde a la vibración y contactamos de acuerdo a nuestra vibración, exactamente. Entonces, si una persona vive dispersa, vive siendo incoherente, vive viviendo una vida fragmentada, vive viviendo una vida sin dirección, sin claridad, emocionalmente abierta, vulnerable, sin sostén, dispersa, insegura, ¿sí? ¿Qué va a crear?
huecos energéticos temporales. Y esos huecos energéticos va a producir aperturas. Imagínense esta estructura, ¿sí? Positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo y así. Crea esta forma. Si yo soy incoherente, vean el videíto que les mandé de la filosofía, Coaching Your Life, que ese video lo hicimos el año 2017, creo, ¿sí? Los chakras, ¿sí? Los 7 gerentes generales, como lo que explicábamos en la primera clase, en el primer taller. Si yo soy incoherente con mi alimento, pensamiento, sentimiento, ¿sí? Estoy en un ambiente donde constantemente se está hablando puras tragedias, ¿ya? Yo me estoy alimentando de eso. Por lo tanto, voy a estar más atento, voy a decidir. Aquí siempre decido cómo está afuera y de acuerdo si está seguro afuera, yo voy. Si no hay nada seguro, yo no voy. Eso genera que no tenga fuerza de voluntad, porque no puedo generar mayor energía, porque mi inconsciente me dice, no, pues tú estás súper perdida, ¿para qué te voy a dar más energía si vas, si dices, no tengo tiempo o me muero, no sé, cualquier cosa, te va a pasar. Entonces mi inconsciente hace que esta incoherencia choque las frecuencias y yo pierda mi luz, pierda mi energía, por lo tanto no tengo fuerza de voluntad para hacer algo distinto, ¿sí? Y eso genera impacto acá, en mi ego. Mi ego me domina. ¿Quién me domina? Mis patrones, mi historia, ¿sí? Y eso genera un desequilibrio a nivel de mi economía, un desequilibrio en el flujo de dar y recibir. Entonces pienso que para estar seguro solo necesito dinero, ¿sí? Porque estoy en la cultura de la sobrevivencia. Y eso hace que no exprese mi verdad, que solamente exprese lo que puede ser conveniente para mi vida, para asegurarme en mi vida. Y eso hace que solamente tenga la capacidad de ver todo lo que es materia, por lo tanto no tengo entendimiento de los planos, ni de las dimensiones, ni de nada. Porque solo puedo ver mi configuración. Y eso hace que no tenga la capacidad de liderar mi tiempo. Y eso hace que los chakras se desorganicen y se vean desalineados. Por lo tanto, esta estructura se rompe, esta polaridad hace apertura y en esas aperturas ingresan estas frecuencias. ¿Se entiende? Entonces, por eso que para abrir una conciencia se va a abrir cuando hay una estabilidad, ¿sí? Porque si no es como abrir una puerta sin cimiento. Muchas personas, nosotros cada 3 meses hacemos anclaje, ¿sí? Ahora fuimos al Cristo Redentor. En agosto recorrimos 7.000 kilómetros por Europa, yendo a vórtices de poder. Y así sucesivamente hemos ido, cada 3 meses hacemos este trabajo. Y me han preguntado si es peligroso abrir un portal energético. Primero los vamos a abrir si nos convertimos en una llave, porque nosotros somos un portal, nosotros somos un vórtice energético. Y para eso hay que estar en eje, ¿sí? Entonces, el problema no es abrir un portal, es con qué estado emocional se abre. Se entiende, pero no es tan fácil asimilarlo, pero nos abre una ventana de luz, claro. Si esto es para abrir una ventanita de luz, mamá, no es para entenderlo, porque al entenderlo, imagínense, con años de otra historia, no. Tenemos que ser funcionales, lógicos, coherentes frente a esto que es una ventanita, ¿no? Una ventanita que nos invita a vivir a hacernos cargo. Entonces, lo que tenemos que entender aquí que el miedo, ¿sí? Desarma tu estructura. Pero el miedo tampoco es malo, hay que reconocerlo, ¿sí? Y cuando nosotros nos desarmamos, cuando no hay un reconocimiento, cuando no hay una autoconciencia, vamos a perder nuestro centro, vamos a perder nuestro eje, vamos a perder nuestra dirección, vamos a perder nuestra coherencia. Y así vamos a generar infiltraciones de conciencia externas a nosotros.
Ser funcionales, lógicos, coherentes por donde se empieza. La coherencia. La coherencia te va a llevar a ser funcional en la vida. Y la lógica es una consecuencia de aumento de energía. La competencia de la lógica pertenece a un procesamiento cognitivo táctico, donde está el 14% de la población mundial, de empezar a entender la vida desde una unidad relacional. Y para eso necesitamos una estabilidad emocional, necesitamos desarrollar competencias de inteligencia emocional para que biológicamente estemos en un equilibrio y nuestro inconsciente entienda que tenemos mayor capacidad para absorber y procesar una nueva información. Y para eso necesitamos volver a la base de conocernos, ser coherentes, atrevernos a experimentar, porque aquí queridas no necesitan saber más, con esta información necesitan hacerse cargo. Si seguimos investigando y hacemos un MBA en esto, probablemente estamos alimentando una zona cómoda, una zona de confort, donde nos quedamos en el mundo de la información, pero no aplicamos, porque ya estamos tan gastados, tan cansados en procesar información, procesar información, que no nos da la energía para aplicarla. Y eso es una zona cómoda. Si la información está y acá, esto es práctico, funcional, es ser coherente. En la casa, no tenemos para qué salir a buscar afuera, en el día a día. Porque si no nos conocemos, ¿cómo nos vamos a expresar coherentemente? ¿Cómo vamos a experimentar? Vamos a experimentar incoherentemente. Lo que nosotros necesitamos es experimentar coherentemente, como lo hablamos en el primer taller. ¿Para qué? Para integrar y trascender. Expresión, experimentación, integración y trascendencia son los 4 pilares básicos para aumentar nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros, ¿sí?, seguimos pensando desde la separación de todo, siempre nos vamos a necesitar proteger. Y la protección no tiene que ver con rezar, no tiene que ver con llenarnos de símbolos, no tiene que ver con usar objetos, no tiene que ver con un ritual. La única protección real es esta coherencia interna. Cuando yo siento, cuando yo pienso, cuando yo actúo, alineada, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a sellar nuestro campo y vamos a poder entrar a la 4ª dimensión sin que nadie nos invada, porque solo es un reflejo. Claro que tenemos que creer en nuestro poder, pero para eso necesitamos, no es yo creo en mi poder, yo creo en mi poder, yo creo en mi poder, no, es entrar al proceso en la vida, es todo lo que hemos hablado, primero, segundo, tercer taller, ¿sí? No es solo con el mantra, con el decreto, no, es convertirnos en el decreto. Lo peligroso pasa aquí es querer manipular sin entender. Eso es peligroso, ¿sí? Recordemos que la 4ª dimensión es el campo de las posibilidades, estoy en la hora. Esta es la clave, ¿sí? La 4ª dimensión, podemos conectar con el espíritu de alguien que desencarnó. A ver, este es un tema. Imagínense, si yo no soy capaz de construir mi propio plano, ¿sí? Mi propia maqueta de mi vida, ¿qué voy a ser capaz de conectar con un espíritu? Entonces, imagínense, menos si tengo la embarrada en mi casa, ¿cachai? ¿Qué voy a ser capaz de canalizar a la Virgen María? Y eso es la frase que les dije, ojo con la manipulación. Eso es lo peligroso. Esta cosa es lógica. La Virgen María tiene una conciencia de 5ª, 6ª, 7ª, 8ª dimensión. Si quiere se materializa, no necesita venir a través de la Rosita Pérez, que es la vecina de la esquina, a decirme, oye, riega la planta. Para mí eso es ilógico. Entonces, por eso yo siempre digo que lamentablemente la espiritualidad se chacrea, ¿sí?
Lamentablemente esta cosa uno tiene que entrar aquí con responsabilidad. ¿Sí? Y a mí me molesta eh, la f- hoy día no estamos con tiempo para estar, o sea, hoy día estamos en un tiempo donde la información está por todos lados, entonces aquí es que nos responsabilicemos de cómo entregar la información y no inventarnos cosas. ¿Mm? Bueno, entonces, aquí, volvamos. La matriz, a ver, entendamos que primero, la cuarta dimensión sabemos ya que es el mundo de las posibilidades. O sea que las personas psíquicas son charlatanes, no digo que son charlatanes. Los psíquicos ven el mundo de las posibilidades, pero el mundo de las posibilidades no es una. Son miles de posibilidades. Entonces, que venga un psíquico y me diga, no, tú vas a durar 3 meses. No es entender la cuarta dimensión, porque es el mundo de las posibilidades. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en la cuarta dimensión no existen los hechos, existe la matriz de lo que aún no ocurrió. Es como el menú del futuro, pero siempre visto desde posibilidades. A través de la cuarta dimensión puedo ingresar a todas esas probabilidades. Toda realidad futura ya existe como una opción, es como opción, pero no como objeto, ¿sí? Y eso es lo importante. Por eso es que tenemos la capacidad de co-crear. ¿Para qué andar preguntando si están todas las posibilidades? No necesito que alguien me diga. ¿Y para qué? Estamos perdiendo el tiempo, nos estamos yendo por el camino más largo. ¿Para qué voy a ir donde el psíquico para que me diga cuál es la posibilidad que estoy teniendo acá y si yo la quiero cambiar? ¿Por qué mejor no poner la atención en lo que tú quieres? Y la vida te va a ir diciendo probablemente todo lo contrario, pero sostén, 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 apliquemos esto. No necesitamos que nos cuenten el futuro, no necesitamos saber lo que viene, necesitamos conocernos y tener claro lo que nosotros queremos para nuestra vida y sostener ahí, sostener, desarrollando la inteligencia emocional. Y lo funcional, queridas y queridos, es conocerme. Si yo me conozco, voy a poder ser asertiva al momento de expresarme, ¿sí? Y si yo soy verdadera, genero un ambiente íntimo, un ambiente de confianza, donde voy a poder escuchar al otro y donde el otro me va a poder escuchar a mí, porque con tan solo mi presencia genero este ambiente de intimidad. Y ahí vamos a poder tener una comunicación efectiva, más posibilidad del trabajo en red. Me salgo de mi yo y puedo entender un poquito más al otro, porque el otro soy yo. Y cuando eso ocurre, mejoro mis relaciones interpersonales, me voy acercando al trabajo en red. Y si eso ocurre, tengo mayor capacidad para ser resolutiva en mi vida. Y ahí entran las herramientas de la agilidad, entran las herramientas de la lógica. Soy capaz, ¿sí?, de observar desde una apertura. Y eso me entrega la flexibilidad de dejar de enjuiciar estos buenos, estos malos, de descalificar, ¿sí? Es verlo desde distintas perspectivas. Por eso, cuando yo empiezo a entender todo esto, acá lo peligroso es controlar. Eso es lo peligroso, ¿sí? Si yo tengo la capacidad de entrar y salir de la cuarta dimensión, es empezar a controlar el mundo del otro, la vida del otro. Te va a pasar esto, esto y esto y esto. Y eso me va a entregar la flexibilidad, que es la flexibilidad es una de las últimas competencias que nosotros desarrollamos como seres humanos, que tiene que ver con la maleabilidad cognitiva, la neuroplasticidad, ¿sí? De ver más allá, no estar tan rígido. Y eso me lleva al bienestar. Y el bienestar permite que yo amplifique mi conciencia, amplifique el llegar a mi potencial, liderar mi vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se materializa algo desde la cuarta dimensión? ¿Sí?
a la tercera dimensión mediante la contracción de la conciencia. La cuarta dimensión, existen las posibilidades. La tercera dimensión contrae en hecho, ¿sí? Esta cosa es cuando empezamos a adquirir conciencia, porque la herramienta no va a ser un ritual, no es un pensamiento positivo, no es una imaginación ingenua, es voluntad sostenida y coherente. Entonces dejo perder el tiempo en escuchar a los otros, me tengo que empezar a escuchar a mí, ¿sí? Entonces, esto es como el video que les mostré del tesaracto, ¿sí? Como una conciencia se despliega en tiempo sin perder la identidad. Y eso es la geometría, ¿sí? Que va a simbolizar al cuerpo, al alma, al espíritu, como un solo cuerpo expandido, ¿sí? No hay capas, no hay jerarquías, hay solo estados del mismo campo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando nosotros somos capaces de usar nuestra conciencia como un canal, no vamos a necesitar rituales, no vamos a necesitar protección, no vamos a necesitar intermediarios, no vamos a necesitar permiso. Solo vamos a necesitar estar en nuestro centro. Entonces, la cuarta dimensión no es un lugar raro donde hay entidades sueltas, ¿sí? Es el campo donde existen todas las posibilidades del tiempo. Y si yo estoy incoherente, voy a traer caos. Y si estoy centrado, voy a convertirme en mi potencial. Y ahí, cuando entro a la cuarta dimensión, no me voy a tener que proteger de nada. Solo voy a asumirla con conciencia, ¿sí? Entonces, ese discurso donde seres que chupan la energía no, es, no tiene que ver con incorporar aquí el miedo. Tiene que ver con enseñar que la conciencia, si mi conciencia es dispersa, voy a ser más vulnerable. Cuando yo integro mi conciencia, voy a ser más poderosa. Y ahí recién entro a la quinta dimensión, que es la conciencia total, ¿sí? Bueno, vamos a llegar hasta acá nomás, hasta la quinta dimensión. La quinta dimensión es el reflejo del espacio y tiempo unificados, ¿sí? Es donde está toda la vida. Imagínense que aquí está la cuarta dimensión, que es el reflejo, como el espejo. La quinta dimensión es como que yo estoy viendo de acá, atrás, entonces veo todo el proceso a la misma vez. Por eso los seres de quinta dimensión te pueden conocer toda tu historia, de las almas, de tu alma, todas las experiencias de vida, porque están viendo desde afuera, en una mayor perspectiva. Esto es lo mismo como el ejemplo de ayer, el que sube el monte, puede ver todo el valle. Exactamente sucede esto en la quinta dimensión, ahí es donde están los guías. ¿Nos han escuchado? Muchas veces esa como intuición, esa voz que te habla, puede ser que seas tú mismo en una quinta dimensión, porque ahí ya estás fuera del tiempo, ¿sí? Y son las 21:40. Me gustaría hacer un resumen para poder terminar. A mí me encantaría seguir con la quinta, la sexta, la séptima, porque es fascinante este mundo, pero quiero que quede claro la tercera dimensión, ¿sí? Imagínense la tercera, ¿sí? La tercera nos pregunta, ¿por qué me pasó esto? ¿Sí? La cuarta dimensión me pregunta, ¿para qué me pasó esto? En conciencia. Y la quinta dimensión es un reflejo de todo. Entonces, si nos vamos a esta pregunta del por qué me pasó esto, estar desde la tercera dimensión, ¿sí? Que es la experiencia directa. Aquí está nuestro cuerpo, aquí están nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras elecciones. Está el dolor, está todo, ¿sí? En esta dimensión yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Sí? Porque esa es una pregunta de sobrevivencia. Cuando una persona se pregunta por qué, ¿sí? Es porque quiere entender el dolor, quiere darle sentido a lo que está viviendo, quiere una explicación, quiere la causa. La tercera dimensión vive dentro de la historia,
Por eso se pregunta, ¿por qué me ocurrió esto en la vida? Sin embargo, cuando empiezo a ampliar mi conciencia, la cuarta dimensión se pregunta el para qué, ¿sí? Porque la cuarta dimensión ya no mira solo el hecho, mira el proceso. Y aquí cambia la pregunta, ¿para qué estoy viviendo esto? Porque la cuarta dimensión observa los patrones, las repeticiones, los ciclos, los aprendizajes. Es capaz de ver las rutas de transformación. Es la dimensión del tiempo interno, de la causa profunda, de las elecciones, de las líneas posibles. Y no pregunta por qué sufro. Pregunta qué se está formando en mí a través de esto. ¿Sí? Entonces ahí entendamos desde dónde nos estamos preguntando. Y la quinta dimensión es el reflejo de todo. Es la dimensión que no pregunta, es la dimensión que observa, que no explica porque comprende, que no analiza porque integra. Es la dimensión donde todo el proceso se ve completo, desde el inicio hasta el final. Ahí no hay fragmento, ahí no hay historias rotas, ahí no hay una confusión, ahí hay claridad total. En la quinta dimensión va a ser el reflejo del espacio y del tiempo juntos. Por lo tanto, ¿qué se puede ver? El origen, el proceso, la transformación. ¿Por qué en esta quinta dimensión la llamamos a las donde están los maestros generalmente? No porque ellos sean los que están mandando, sino porque es una conciencia que ya vio el ciclo completo. Un maestro no es alguien externo que gobierna tu vida. Un maestro es alguien que ya comprendió el proceso entero, donde no hay juicios, donde no hay castigos, donde no hay culpa, donde no hay error. Es la comprensión total. ¿Sí? Entonces relacionemos el niño interior y la quinta dimensión. Imagínate si nos hacemos la pregunta si nosotros pudiéramos hablar con nuestra niña interior o con tu niño interior. Llegar a esa sensación fuerte, ¿sí? Que no viene desde la fantasía, viene desde una función real de tu conciencia. No es que alguien te hable, es que tu conciencia está madura y puede mirarse en ese pasado. Esa es la quinta dimensión psicológica, ¿ya? Cuando una persona le dice a su niño interior, todo va a estar bien, no tengas miedo, estoy aquí, donde tú mismo te puedes abrazar, porque no es alguien extraño, es tu conciencia más completa abrazándote en una versión más pequeñita de ti. Esa es la quinta dimensión aplicada a la vida, a lo funcional. ¿Y por qué no venir de otra dimensión, de otro estado de dimensión, desde una quinta dimensión, abrazarnos aquí a tercera? ¿Por qué no escuchar para todos los lados? Qué interesante fuese eso, porque aquí tenemos que aprender los seres, los extraterrestres, para desplazarse, ocupan el tiempo, no el espacio. Nosotros nos desplazamos por espacio, pero ellos ocupan el tiempo, porque son conscientes que todos vivimos en las mismas dimensiones a la vez, ¿sí? Así como cuando tuvimos 7 años, así como cuando tuvimos 16 años, así como luego vamos a tener 60, 70. Así también podemos vivir en las distintas dimensiones al mismo tiempo, porque no vivimos dimensión por dimensión, vivimos por capas de conciencia que están simultáneas. No es que hubo una niña, hay una adulta, hay una anciana sabia, hay una conciencia que se está observando, hay una identidad, ¿sí? Que puede estar sufriendo, pero también hay una esencia que ama. Todo existe en un mismo tiempo. Trascender algo no es irse, trascender no es subir, no es ir a otro mundo, no es escapar del cuerpo. Trascender es entender tu vida completa. Cuando integramos lo que fuimos, nos vamos a convertir en quien podemos llegar a ser. ¿Sí? Y cuando llegamos a comprender lo que vivimos,
dejamos de repetirlo. Eso es la quinta dimensión. Entonces, la tercera dimensión se puede haber mostrado como un ejemplo por ahí que hablaron del dolor. La cuarta dimensión me mostró el sentido de ese dolor. Y la quinta dimensión me mostró que todo tenía amor. Porque no hay seres que me están mirando. Hay conciencias que me están abrazando. Porque no hay maestros fuera de nosotros. Tenemos la sabiduría dentro. Y si lo vemos desde una perspectiva de un viaje, no hay viaje. Hay recuerdos de nuestra alma, porque todo ya está. Y cuando soy capaz de abrazar a mi niño interior, no hablo con un espíritu, me hablo a mí misma, desde la versión más completa que yo soy. Así que, queridas y queridos, tenemos mucha, mucha, mucha oportunidad para co-crear nuestra vida. ¿Sí? Gracias a ustedes, estoy leyendo las preguntas porque en un minuto entraron muchas, no existe la posibilidad de otro encuentro, tienes mucho que trabajar hoy. Sí, miren, queridas, nosotros tenemos una academia que se llama Atlantis, ¿sí? La Academia Atlantis se abren las puertas en marzo si quieren entrar, ¿ya? Tenemos por otra parte un programa de 40 días sagrados, nosotros llevamos hace 3 años haciendo eso, donde todas las mañanas nos juntamos a co-crear nuestra vida. Hacemos reprogramación del inconsciente todas las noches, porque si no hay cambios en desde un aspecto psiconeuroendocrinológico, no podemos aplicar esto. Entonces, si quieren saber más información, pregúntenme y les mando el programa o lo que sea. Yo siempre síganme en las redes sociales, siempre estoy haciendo reels con información, siempre hay algún taller que se hace cortesía, siempre está, ¿sí? Pueden ver el mismo feed del Instagram. Ahí me acuerdo que hace como 2 años o ya casi 3 años, casi un año hice todos los días vivos, todas las mañanas, a las 6 de la mañana, estaba de las 6 a las 6:40 de la mañana. Después de las conexiones de la mañana hacía vivo y ahí hay mucha información. También en el canal YouTube hay un montón, deben haber 100, 200 talleres, quizás, información. Así que tienen para ver gratis, hay, ¿sí? Lo que yo les estoy diciendo es que si ustedes quieren empezar a aplicar esto, para eso lo más básico es este trabajo energético que hacemos todos los días, ¿ya? Em, o la Academia Atlantis que ya va un poco más profunda, pero esto es esto no tiene como objetivo explicar los programas, ¿sí? Esto tiene como objetivo es que nuestro 2026 sea mejor. Y con estos 3 talleres es la base para empezar a aplicarlo, ¿sí? Feliz si se quieren incorporar a nuestra comunidad, maravilloso. Pero si no, mi invitación es que entiendan estos 3 talleres y comiencen a aplicar, ¿sí? Acceder al programa de las mañanas. Escríbanme al WhatsApp y yo les voy a enviar el programa, está el programa anual, ¿sí? Quizás, eh, quizás mañana es martes, no, mañana no puedo. Ok, ya estoy en el tiempo porque el programa comienza el 12, sí. Y el 12 ya estamos, mañana ¿qué fecha es? 9, ¿sí? Sí, ya no estoy a tiempo de hacer otro taller porque no tengo más tiempo, tengo todos los días de aquí talleres. Y de ahí empieza es que no puedo hacer otro taller porque estoy corto de tiempo, pero los que quieran saber más, pídanme el programa, ahí está todo y podemos comunicarnos por WhatsApp. ¿Les parece? Bueno, vamos a parar de grabar